Y con mucha alegría ahora abrimos también nuestros abrazos para recibir al querido y admirado Juan Raúl Ferreira en su habitual columna de análisis internacional. Hola Juan, buen día, bienvenido. Buen día, buenos días a toda la audiencia, a Diego y a ti. ¿Y quién será que nos hackeó la cuenta y se sonó cuando yo tenía el micrófono prendido, no? Pero andás a ver que apareció uno para desprestigiar nomás que se sonó la ñata, solo para molestarnos. Viste que no se puede confiar en la tecnología moderna. Ya vamos a hablar pegadito a vos, vamos a hablar con Sebastián García Parra en su columna de Inteligencia Artificial a propósito. Bueno, preguntale eso. Interrupción con sonarse en la nariz. Inteligencia artificial malvada sería un caso, ¿no? Sí, Inteligencia artificial resfriada. Bueno, Juan, mira, tenemos arriba de la mesa un manojo casi infinito de asuntos. El viernes pasado estuviste conversando con Diego, estuvieron conversando acerca de las elecciones en el Paraguay, entre otros asuntos. Tiene como una nueva, no sé si llamarle repercusión, ¿puede ser? sí, bueno, en primer lugar, como le decía a Diego, con las noticias todavía demasiado frescas, un resultado que pensaba ser reñido, ganó el candidato oficialista, el candidato que apoya al presidente Mario Benítez, con 406.000 votos, y el que le sigue, Efraín Alegre, que se le consideraba un eventual ganador, 235.000 votos. Cubas, 170.000, quiere decir que los dos juntos no se le acercan al candidato ganador del Partido Colorado. Pero no solamente ellos dos, sino otros candidatos menores, esos candidatos que hay siempre con un 2, un 3% de la votación, por unanimidad han declarado que las elecciones fueron fraudulentas. También lo declaró, habló de irregularidades que podían haber modificado el resultado electoral, la misión de observación que mandó la Unión Europea. No sé si la OEA haya tenido un pronunciamiento. Bueno, el triunfador de las elecciones obtuvo un 42%, casi que un 43% No te bajes de... tanto, Juan, que te dejamos de ver la cara por completo, ¿sí, amigo? Perdón. Quería ser preciso, los pongo acá, con las cifras. Prácticamente un 43% obtuvo la fórmula ganadora. Yo el otro día estaba observando un programa de la CNN en español, que es bastante más conservadora que la CNN en inglés, y que es la que más se dedica a la CNN en inglés prácticamente ahora, se dedica exclusivamente a noticias domésticas americanas, no internacionales. Pero el periodista Ricardo, me llevó el diablo, bueno, el periodista mexicano que hace los análisis sobre América Latina, Alejandro del Rincón, perdón, le había puesto mal Ricardo. Alejandro del Rincón lo entrevista el ganador de las elecciones paraguayas y le dice, me hace ruido las denuncias que hay sobre fraude electoral. Y le empieza a hablar del fraude, y logra molestarlo. Y una entrevista que Santiago Peña pensaba que era a favor, que era su primera bienvenida a la comunidad internacional, terminó con el candidato prácticamente yéndose del reportaje bastante molesto. Actualmente se ha presentado ante la justicia paraguaya todos los candidatos que participaron de la elección, menos el ganador, han presentado un recurso de amparo y están pidiendo que se realice la elección nuevamente. No sé qué va a pasar, no sé si se va a dar lugar a una medida tan extrema, pero en todo caso nace con la pata izquierda. Una de las cosas que a nosotros nos puede interesar de cómo se soluciona esto, más allá de lo institucional, es que Paraguay sigue siendo uno de los poquísimos, 7 en total en el mundo, países que reconoce a Taiwán. El gobierno de China, con el cual Uruguay está interesado en un tratado de libre comercio, nosotros hemos insistido que si no es en el ámbito del Mercosur, era muy difícil que prosperara, el gobierno sostenía que era al revés, pero bueno, estuvo Bustillo en China y con un cartel grande así,
yo me acuerdo de una caricatura cuando era joven de el profesor Tornasol que no oía y no había manera de hacerle entender que no le querían comprar un submarino que había hecho hasta que al final le escriben en una pared. Su aparato no nos interesa. Bueno, el ministro el ministro de Comercio entregó por escrito diciendo negociar fuera del Mercosur no nos interesa. ¿Por qué esto, Alejandro? Porque si bien es cierto que la presencia de Paraguay en el Mercosur durante unos años fue una molestia para negociar con China, ahora es un activo, porque al pretender independizarse Taiwán, los países que la reconocen, más que enemigos para el régimen de la República Popular China, pasan a ser objetivos. Es decir, quiere acercarse a ellos, quiere arrimarlos. Y bueno, ofrecerle un tratado de libre comercio no es poca cosa. Pero el candidato ganador, Santiago Peña, prácticamente es un lobista de Taiwán. Es decir, es algo más que la posición de Estado de su país. Él es un firme partidario. En realidad, en el mundo, en la región nuestra quedan, antes todo el Caribe, antes América Latina era un centro de reclutamiento de Taiwán, pero ahora quedan solamente Guatemala y Paraguay con relaciones diplomáticas formales. Bueno, vamos a ver cómo se dilucida eso, ¿no? Bien, Son tiempos de elecciones perfecto. complicadas. Qué pasó en Chile? Porque hubo una Bueno, nueva siguiendo con consulta. el panorama electoral de la región, en Chile el problema o la situación que se dio es que el presidente Boric, después de su triunfo muy resonante como presidente y después de ganar por amplia mayoría las elecciones de la constituyente, esta presentó a consideración de la ciudadanía en la Asamblea Constituyente un proyecto que era, desde mi punto de vista, demasiado inclusivo en temas. Estaba la ley de alquileres, la ley de vivienda, la ley de salud, la ley laboral, y hay mucha gente que de repente no está en desacuerdo con el gobierno, o a lo mejor sí es un problema de la conciencia de cada uno, pero que no le gusta esas constituciones que pretenden tener un efecto mágico sobre la economía. En lo personal, yo creo, siguiendo la doctrina de muchos constitucionalistas importantes de nuestro país, que la Constitución tiene que tener derechos, deberes y garantías de los ciudadanos y la organización del Estado. Punto. Todo lo demás en la órbita de las leyes que pueden ser modificadas cuando las condiciones cambian, sin necesidad de reformar la Constitución. ¿Cuántas cosas tenemos nosotros que pusimos en la Constitución para darles más seguridad y que ahora nos tienen atados de pies y manos en una cantidad de temas? Entonces, hubo la constituyente con mayoría de Boric, por llamarle de alguna manera, con mayoría de ese movimiento social y no político partidario que se levantó hace un par de años en protesta contra el gobierno de Piñera, presentó un proyecto de constitución que no fue aprobado en el plebiscito. Entonces, para volver a ser un borrador plebiscitable, hubo que convocar a nuevas elecciones de constituyente donde ganó la extrema derecha, no la derecha. Es decir, es gente que considera que Piñera es un centrista. Yo incluso vi reportear en la CNN chilena a uno de los candidatos, a uno de los nuevos constituyentes electos, y cuando le dicen usted que es de derecha, el hombre casi que ofendido corrige y dice no, de extrema derecha. Es gente que apoya a Pinochet, entonces es muy difícil que quiera reformar la constitución de Pinochet cuando cosas peores de Pinochet han soportado. Y de hecho, la mayoría de la constituyente de este nuevo partido republicano de extrema derecha, que obtuvo bastante más de la mitad de los votos, ya dijo que no está de acuerdo con reformar la Constitución. Entonces se integran a una asamblea para presentar el proyecto de reforma, pero dicen que no quieren reformarla. El presidente Boric salió haciendo una autocrítica pública y llamó al Partido Republicano
a no cometer el mismo error que había cometido él. Esas fueron sus palabras, y pidió que tratara de negociar un acuerdo que no solamente contemplara los intereses del partido, sino de todo el pueblo chileno, consensuando un texto con la minoría de la constituyente. ¿Dónde estamos parados con relación a, bueno, de Estados Unidos siempre se puede hablar muchas cosas a propósito de muchos temas, pero hay una mirada muy crítica de uno de los Kennedy con la importancia que tiene ese apellido a propósito de la gestión Biden? Biden, que a propósito ha anunciado que será otra vez candidato para de aquí a las próximas elecciones, en fin, trata de sintetizarnos, vos que conocés tanto esa realidad. Todo lo que dice Robert Kennedy, hijo del asesinado candidato presidencial y ministro de Justicia de su hermano John y después del presidente Johnson, un hijo de Bobby Kennedy, todo lo que dice suena tremendamente sensato. A mí me llama la atención, no, me parece importante señalarlo, que lo hizo 24 horas después de la conferencia de prensa que por cadena de radio y televisión hizo el presidente Biden, donde hizo un llamamiento a que los republicanos no insistan en el exceso de cortes al presupuesto federal. Allí al déficit le llaman techo de endeudamiento, es decir, es lo máximo a lo que se puede endeudar el gobierno federal. Bueno, la verdad, Alejandro, es que me impresionó, dicho con todo respeto, me impresionó cómo ya le pesa el avanzado estado de edad. Es el presidente más viejo de la historia de Estados Unidos. Y si llegara a ganar la reelección, se iría con 86 años. También es cierto que si ganara Trump se iría con 84 y le batiría el récord y sería el más viejo Donald Trump. Pero no aparece ningún candidato alternativa. Yo no sé si Bobby Kennedy, que en algún momento exploró y estuvo en el Congreso de Estados Unidos, él hace una crítica muy dura, dice que no se siente representado por Biden y fundamentalmente hace una crítica muy dura a la guerra, la posición de Estados Unidos en la guerra con Ucrania. Guerra por la cual dice Kennedy en su mensaje que Estados Unidos está gastando 113.000 millones de dólares, o sea, billones en inglés, ¿no? Pero acá billón es miles de millones. 113.000 millones de dólares en apoyar la guerra cuando se está cortando en 30.000 millones las estampillas, lo que allá llaman green stamps, estampillas verdes, que son como tickets de alimentación en lenguaje uruguayo, cortes en el sistema de ayuda a la salud. Entonces dice que él no quiere que Estados Unidos se convierta nuevamente en la policía del mundo, porque este gasto excesivo que implica cortes en los programas sociales de Estados Unidos en la guerra tampoco beneficia a los ucranianos, y denuncia la muerte por culpa del apoyo de Estados Unidos, según él, de 300.000 soldados, 14.000 civiles ucranianos, por sacar a Putin y agotar al ejército, y lo considera un acto de vanidad. Pero irrumpió en escena algo nuevo en el Partido Demócrata que estaba ahí calladito en los últimos años. A mí también me llamó la atención porque esto ocurre el día después que se celebra el aniversario de la rendición nazi en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Fue ante el ejército soviético, no fue ante los americanos o los ingleses, fue ante el ejército soviético que tomó Berlín, liberó los campos de concentración, y en el desfile de conmemoración en Moscú, cosa que yo reparé mucho en observar, el desfile fue detrás de la bandera de la Confederación Rusa y de la... Ahí se entrecortó. A ver si. Porque justo estaba contando. A ver, Juan, te me. de rojo A ver, soviético. Juan,
hagamos esto porque se entrecortó y ya estamos casi en el final. Te pido para que no perderlo de nuevo que apagues un poquito la cámara porque a lo mejor está un poco frágil la conexión y nos quedamos con el audio nada más. Así Ok. exigimos menos a la conexión. Porque estabas diciendo justo que reparaste mucho que en la imagen del desfile estaban las banderas y ahí se entrecortó. A ver, decilo por favor. Estaban las banderas con la hoz y el martillo. Estaba la bandera de la Confederación Rusa y al lado la bandera roja con la hoz y el martillo. Y el cartel del estrado que presidía Putin decía Gloria al ejército rojo soviético. Entonces yo creo que hay una cosa de reivindicación que Putin le está echando un poquito de condimento místico a su gobierno porque, bueno, hay mucha gente, bueno, ahora por ejemplo, en la ciudad de Gdansk, donde están soldados mercenarios, ante el anuncio de que se retiran si no les pagan más, y los soviéticos están con el problema de que es muy difícil ante la opinión pública de su país, los rusos quise decir, mandar conscriptos, mandar ciudadanos comunes a la guerra en una guerra que el pueblo ruso no está sintiendo como propia. Ajá, ajá, entendido. Entendido. Para terminar, una pastillita de una nota de un asunto que gana la atención aquí en el Río de la Plata y tiene que ver con la suspensión de las elecciones que iban a ocurrir este domingo en Tucumán y San Juan. Bueno, y en una decisión de la Corte de Argentina y una reacción en contra de esa decisión del gobierno de Argentina, ¿no? Sí, bueno, es que parece ser parte de esta pulseada permanente en que se encuentran el gobierno argentino y la justicia, y en ese sentido la Suprema Corte de Justicia, no la autoridad electoral, la Suprema Corte de Justicia mandó suspender las elecciones a gobernador en San Juan y Tucumán como medidas cautelares por solicitudes presentadas, recursos presentados ante la misma por los partidos de oposición sosteniendo que Sergio Uñac no puede ser candidato a gobernador de San Juan, ni Jorge Mansur candidato a vicegobernador de Tucumán, porque tienen causas abiertas, aunque no hay ningún fallo en estas causas. En San Juan había elecciones también para legisladores y para legisladores provinciales y legisladores federales, y todo esto se llevará a cabo. Es decir, en San Juan van a haber elecciones, pero no para gobernador. Esto parece ser, tiene todo el aspecto de una nueva pulseada Claro. entre el gobierno. Ahí también hay un tema interesante y curioso, porque uno parecía, yo por lo menos creía tener otra opinión, pero hay una declaración del Papa en estos días sobre una eventual acusación en su contra que habría presentado o que habría querido influir un juez, Cristina Kirchner, para que le hiciera una denuncia al Papa. Suena medio de locos todo, pero lo dijo el propio Papa por delitos de lesa humanidad. Es decir, que habría habido un intento por influir durante el gobierno de Cristina, que fue cuando fue electo el Papa Francisco, para acusarlo de complicidad con la dictadura. Yo debo decir al señalar esto que dentro de muy pocos días, dentro de 10 días, se conmemora un nuevo aniversario de la muerte de Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y que yo fui con los hijos de ambos a verlo cuando él era provincial jesuita, y la verdad es que nos ayudó muchísimo, nos ayudó Mm, muchísimo. bien. Y conozco gente de mis años de exilio, gente que llegó a Europa porque el propio Papa, siendo provincial de los jesuitas, los llevó con documentación como si fueran seminaristas jesuitas y les quitó la vida. Hay Bien. una anécdota, no estoy autorizado a decir el nombre, pero si me deja lo contamos Le- otro le- día. les, les quitó la vida, no, les salvó la vida, Le supongo. salvó la vida, le salvó la vida.
Hay una anécdota de un amigo mío, le tengo que pedir permiso para dar el nombre, que era militante de los Tupamaros, del Movimiento de Liberación Nacional, y estaba escondido y el Papa Francisco lo llevó al aeropuerto como si fuera un seminarista. Y cuando iba manejando su auto, Francisco lo mira y le ve una alianza de casado y le dice, ¿ese anillo qué es? Dice, mi anillo de casado. Dice, bueno, nosotros tenemos celibato, dice, así que por favor quítate el anillo antes de pasar por inmigración, si no, no te van a creer. Pero bueno, es una persona que sigue viva y sigue siendo muy amiga mía. Bien. Juan, querido, te abrazo, te agradezco como siempre. Poné la camarita, así te vemos, querido amigo. Eh, y, y- y te invito a que nos reencontremos como siempre la semana entrante, ¿sí? ¿Cómo no? Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene.